Bienvenidos una vez más a su rinconcito de confianza, donde nos reunimos para hablar de todo un poco, desde los chismes más candentes del mundo del espectáculo hasta esas noticias que nos dejan con la boca abierta y el corazón en un puño. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que estoy segura, resonará profundamente en muchos de ustedes, un tema que nos toca la fibra sensible, que nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa, sobre la lucha, la resiliencia y la búsqueda de la verdad. Hoy nos vamos a sumergir en una historia que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco, una historia que estoy segura, a muchos de ustedes les va a sorprender y sobre todo, a conmover. Vamos a hablar de la talentosísima Demet Özdemir, una actriz a la que muchos conocemos y admiramos por su carisma, su profesionalismo, su entrega en cada papel y por supuesto por su innegable y arrollador talento. Pero hoy, la historia va mucho más allá de sus brillantes papeles en la pantalla, de sus protagónicos que nos han hecho suspirar y reír. Hoy vamos a hablar de algo mucho más personal, algo mucho más profundo, algo que nos revela la humanidad, la fortaleza y la valentía de esta mujer, el acoso que sufrió y que finalmente ha decidido romper el silencio para revelar al mundo. Así que prepárense porque esto es algo que no se pueden perder. Es una conversación importante, necesaria, que nos invita a reflexionar y a actuar. Y por cierto, antes de que empecemos a desentrañar esta impactante revelación, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos contenido nuevo. Y por favor, ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Cada suscripción, cada like, cada comentario significa muchísimo. Significa que estamos conectando, que estamos construyendo juntos, que estamos creando un espacio de diálogo y empatía. Así que suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Es la mejor manera de mostrar su apoyo y de no perderse ninguna de nuestras próximas conversaciones. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Demet Özdemir, como ya les dije, es una actriz muy querida, conocida por sus roles en exitosas series turcas que han conquistado el corazón de millones alrededor del mundo. Series como Erkenci Kuş, donde su química con Can Yaman traspasó la pantalla y nos hizo soñar a todos, o Doğduğun Kaderindir, donde demostró su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y profundos. Su trabajo ha sido reconocido con premios y nominaciones, consolidándola como una de las actrices más importantes y talentosas de Turquía. Pero detrás de la fama, detrás de las luces y los reflectores, se esconde una historia que hasta hace muy poco permanecía en silencio. Y es que Demet, en una reciente entrevista, decidió romper el silencio y revelar algo que mantuvo guardado por mucho tiempo, el acoso que sufrió en diferentes etapas de su vida y sobre todo en su carrera profesional. Imagínense, amigos, la valentía que se necesita para exponerse de esta manera. Para abrir tu corazón y contar una historia que seguramente le ha causado mucho dolor y que, con toda seguridad, la ha marcado profundamente. Es una decisión que merece todo nuestro respeto y admiración. Porque al hablar, al compartir su experiencia, Demet no solo está sanando sus propias heridas, sino que también está enviando un mensaje poderoso a todos aquellos que lamentablemente han pasado por situaciones similares. Está diciendo, no estás solo /. Tu voz importa. Tu experiencia es válida. ¿Y ahora, qué tipo de acoso estamos hablando? Bueno, Demet, con la prudencia que caracteriza a quien busca sanar y no generar más daño, no entró en demasiados detalles específicos sobre nombres o lugares. Comprendo su decisión, es un proceso personal que requiere de tiempo y espacio. Pero sí habló de diferentes tipos de acoso que sufrió a lo largo de su vida. Habló de acoso psicológico, de manipulación, de situaciones en las que se sintió humillada, menospreciada, incluso anulada. Habló de un ambiente laboral tóxico, en el que en ocasiones se sentía intimidada, sin poder alzar la voz, temerosa de las consecuencias. Imaginen el peso que debe haber sentido. Una persona talentosa, exitosa, admirada por muchos, pero a la vez vulnerable ante situaciones que escapaban a su control, que la superaban, que la hacían sentir, quizá, que no era dueña de su propio destino. Lo más impactante, en mi opinión, es que Demet señaló que este acoso no provenía únicamente de personas externas a la industria, de desconocidos, sino también de gente dentro de ella. Personas que supuestamente deberían apoyarla, guiarla, protegerla, que deberían ser aliados en su camino hacia el éxito. Esto nos hace reflexionar sobre la doble cara de la industria del entretenimiento.
Ese mundo brillante lleno de glamour, de fama, de dinero, de éxito aparente. A veces esconde oscuros secretos, dinámicas perversas, abusos de poder. Es un mundo donde lamentablemente la vulnerabilidad de los artistas, su deseo de triunfar, su entrega a sus personajes, a veces es aprovechada por personas sin escrúpulos. Demet también habló de la dificultad de lidiar con esta situación en un entorno tan expuesto. El miedo a ser juzgada, a ser cuestionada, a que su reputación se viera afectada. El temor a que se pusiera en duda su profesionalismo, su talento, su valía. Es algo que lamentablemente muchas mujeres y también hombres han experimentado en diferentes ámbitos. El temor a que al denunciar se te cuestione, se te culpe, se te haga sentir que eres tú quien tiene la culpa, que has hecho algo mal, que te lo has buscado. Es un círculo vicioso del que es muy difícil salir, un laberinto donde la víctima, en lugar de ser protegida y escuchada, a menudo es silenciada y culpabilizada. Otro punto importante que Demet abordó fue el impacto emocional y psicológico que este acoso tuvo en ella. Habló de la ansiedad, del estrés, de la depresión, de la dificultad para concentrarse en su trabajo, de la pérdida de la confianza en sí misma, de la dificultad para disfrutar de su pasión por la actuación. Imaginen cómo es tener que lidiar con todo esto, con el peso de la angustia, de la inseguridad, de la duda, manteniendo la compostura frente a las cámaras, interpretando personajes que requieren alegría, entusiasmo, fortaleza, haciendo creer a todos que estás bien, que todo está bajo control, cuando en realidad por dentro te estás desmoronando, sintiendo que te ahogas en un mar de emociones negativas. La fortaleza que demuestra al seguir adelante, al cumplir con sus obligaciones profesionales, es realmente admirable. Demet también dejó claro que este proceso no ha sido fácil. Que ha requerido de mucha terapia, de mucho trabajo personal, de un gran apoyo familiar, de amigos y de profesionales de la salud mental. Es un camino largo y difícil, un camino de sanación, de reconstrucción, de redescubrimiento de sí misma. Y es admirable que haya decidido compartir su experiencia para ayudar a otros, para romper el silencio, para normalizar la conversación sobre el acoso y sus consecuencias, y para demostrar que se puede salir adelante, que se puede sanar, que se puede recuperar la alegría y la confianza. Y ahora, amigos, vamos a detenernos un momento a reflexionar sobre la importancia de lo que Demet Özdemir ha hecho. Su valentía al hablar es un acto de empoderamiento, un acto de liberación, un acto de esperanza. Es un acto que nos recuerda que no estamos solos, que muchas mujeres y hombres han pasado por situaciones similares, que el acoso es un problema real y generalizado, y que es necesario romper el silencio, denunciar y buscar ayuda. Su testimonio es un llamado a la acción para que todos, dentro y fuera de la industria del entretenimiento, reflexionemos sobre nuestras actitudes y comportamientos. Para que fomentemos un ambiente laboral más seguro, más respetuoso, más inclusivo, donde la integridad y el bienestar de las personas sea la prioridad, donde se castigue el acoso y se proteja a las víctimas. Es un llamado a la empatía, a la escucha activa, a la solidaridad. La revelación de Demet nos invita a cuestionar y a desafiar las dinámicas de poder que a menudo se dan en la industria del entretenimiento y en cualquier otro ámbito laboral. Nos impulsa a exigir cambios, a apoyar a las víctimas, a crear espacios seguros donde se fomente el respeto, la igualdad y la justicia. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué estamos haciendo para prevenir el acoso? ¿Cómo estamos apoyando a las víctimas? ¿Estamos creando una cultura de tolerancia cero hacia el acoso? Es fundamental entender que el acoso no es un juego, no es un simple malentendido, no es algo que deba ser ignorado ni minimizado. Sus consecuencias pueden ser devastadoras, tanto a nivel personal como profesional. Puede generar problemas de salud mental como ansiedad, depresión, estrés postraumático e incluso llevar al suicidio. Puede afectar el desempeño laboral, la creatividad y la productividad. Y es por eso que debemos hablar, denunciar, apoyar a quienes han sufrido este flagelo. Debemos educar, sensibilizar y crear mecanismos efectivos para prevenir y combatir el acoso en todas sus formas. La historia de Demet nos deja una lección muy clara: el silencio nunca es la respuesta. El silencio es cómplice. El silencio perpetúa el ciclo de la violencia y el abuso. Y romperlo, aunque sea difícil, aunque implique enfrentarse a la crítica, al cuestionamiento, a la incomprensión, es el primer paso para sanar, para construir un mundo mejor, para crear una sociedad más justa, más empática y más respetuosa. Es importante destacar que el testimonio de Demet no es solo un lamento, sino un acto de esperanza. Es una invitación a la reflexión, a la acción y al cambio.
Es un recordatorio de que la resiliencia es posible, de que la sanación es posible. De que el futuro puede ser diferente. Es un ejemplo de fortaleza y de coraje que inspira a otros a hablar, a buscar ayuda y a no callar ante la injusticia. Quiero también resaltar la importancia de no juzgar a las víctimas, de no cuestionar sus experiencias, de no culparlas por lo que les ha sucedido. Es fundamental escuchar con empatía, ofrecer apoyo y creer en su palabra. El proceso de sanación es largo y complejo y necesita de un entorno seguro, de apoyo y de comprensión. En este contexto, es relevante recordar que el acoso puede manifestarse de diversas formas, no solo de manera directa y explícita, sino también de manera sutil y encubierta. Puede ser a través de comentarios despectivos, de humillaciones públicas, de exclusión, de aislamiento, de manipulación, de chantaje, de amenazas, de intimidación, de acoso cibernético. Es importante estar atentos a estas formas de acoso, a estas señales de alerta, y actuar en consecuencia. Es fundamental también reconocer que el acoso no tiene que ver con la edad, el género, la orientación sexual, la raza o la religión. Puede ocurrir en cualquier ámbito y afectar a cualquier persona. Por eso es crucial crear una cultura de respeto, de inclusión y de tolerancia cero hacia cualquier forma de discriminación y de abuso. Ahora, resumiendo brevemente, en este vídeo hablamos sobre la valiente decisión de Demet Özdemir de romper el silencio y revelar el acoso que sufrió a lo largo de su vida, principalmente en su carrera como actriz. Vimos los diferentes tipos de acoso que experimentó, incluyendo acoso psicológico, manipulación y un ambiente laboral tóxico. También abordamos el impacto emocional y psicológico que tuvo en ella, la importancia de su testimonio para empoderar a otros y promover un cambio cultural en la industria del entretenimiento y en la sociedad en general. Hablamos sobre la necesidad de crear espacios seguros, de escuchar con empatía y de apoyar a las víctimas. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que esta historia les haya tocado el corazón, que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de la empatía, el respeto, la valentía y la necesidad de construir un mundo mejor. Espero que este vídeo sea un punto de partida para la reflexión, el diálogo y la acción. Espero que juntos podamos crear un mundo más justo, más humano y más seguro. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan sobre lo que Demet Özdemir ha revelado? ¿Les sorprendió? ¿Conocen casos similares? ¿Cómo creen que podemos contribuir a crear un mundo más seguro, más respetuoso y más justo? ¿Qué medidas creen que se deberían tomar para combatir el acoso en la industria del entretenimiento y en otros ámbitos? Me encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones, sus propuestas. Juntos podemos construir un espacio de diálogo y de cambio. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, si les pareció relevante, si les conmovió. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que esta conversación se extienda, para que más personas se sumen a la reflexión y a la acción. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo, para estar al tanto de todas las noticias y de todas nuestras conversaciones. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima, llenos de esperanza y con la firme convicción de que juntos podemos hacer la diferencia. Cuidémonos, respetémonos y seamos la voz de quienes no pueden hablar.